Damos comienzo a nuestro culto en el nombre del Señor, saludando y dándole un abrazo en la distancia a todos los que están conectados al culto en esta hora. A ti, Jordán, y a todos los gauchos, que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Quiero darle un texto a Manolo cuando llegue, jefe, de Jeremías, creo que el capítulo 3. Estoy buscando el texto de que Dios quiere darnos pastores llenos de ciencia y de poder para que algunos me da la impresión, jefe, que tienen una, no sé si decir, visión distorsionada con respecto a la ciencia. Y el libro de los Proverbios dice que la ciencia es hermana de la sabiduría. Y aquí en Jeremías, usted dijo el otro día, he vuelto a empezar a leer nuevamente el libro de Jeremías, y yo también empecé a leerlo y encontré eso que le leí, pero parece que Manolo no estaba en esos cultos. Y parece que hay algunos jefes, por eso digo, no sé si qué decir, expresar al respecto, que no creo que sea por mala voluntad, sino que más bien, no sé, nos falta un poquito más de conocimiento al respecto, ¿no? Sí, pues estamos en la actitud de conocer mejor la Biblia, porque no la conocemos, parece. Sí. Hay textos que nosotros ni idea teníamos. Sí, Así que estamos conociendo de nuevo la Biblia. Incluso Ezequiel dice muchas cosas ahí que son dignas, creo yo, de volver a leerlas. Creo que, como dice la Escritura, también no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, y estaba recordando que Galileo hizo un telescopio que hoy no tiene nada que envidiarle a los más modernos, que son todos digitales, que son todos eléctricos, y más bien ellos, los más modernos, han copiado el telescopio de Galileo Galilei, que fue pues antiquísimo, ¿no? Sí, pues llegó el español, si tú quieres. Sí, mientras él saluda, yo le doy el texto de ahí, lo voy a buscar de nuevo, de Jeremías. Buenas tardes, mi señor, y buenas tardes a Pastor Jordán y a todos los conectados. Gracias, hermano. Estaba preguntando por usted porque tiene un texto para darle. Ya, dictale el texto para que lo lea. Sí, lo estoy buscando ahí en Jeremías capítulo 3, jefe. Voy a por él. A partir de todo. Claro. Todo el capítulo 3. Sí. Es que no encuentro el texto que quería dártelo y lo estoy buscando. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Jeremías 3. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ello como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas
y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije: después de hacer esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ya la habían despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Verso 15, Manolo, por favor. Bien, estaba desde el primero, por eso. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese es el verso 15. Y eso quería asociarlo con lo dicho esta mañana con respecto a la ciencia, ¿no es cierto? Y le decía al jefe que hay algunos que no le dan cabida a la ciencia, pero sin embargo voy a leer otro texto, voy a buscar el otro texto que dice que la sabiduría es hermana de la ciencia, que está en el libro allí de los Proverbios. Y estaba citando también al libro de Ezequiel, que habla muchísimo con respecto a la ciencia también. Esto en consideración de que algunos creen que la ciencia está reñida y no sale en la palabra, nada que ver, ¿no es cierto? Pero a medida que vamos leyendo nuevamente la Biblia, leyendo el mensaje, nos damos cuenta que, como decía el jefe esta mañana, todos los que quieren saber de la ciencia tienen que leer el mensaje, y el mensaje está en la ciencia también. Por lo tanto, parece que no está reñido el mensaje con la ciencia, sino que la ciencia, tal como usted lo dijo, jefe, corroboraría cada una de las palabras de su mensaje. Respaldaría, ¿no? Por eso quería asociarlo a este texto, Manolo, para que lo considere, porque creo que no estaba el otro día cuando lo leímos, creo eso. Yo lo que quería plantear, efectivamente la ciencia en un principio, Señor, estaba bien identificada con Dios y con su palabra, Señor. Hablo de los alquimistas, Señor. La alquimia buscaba la transmutación de los metales, pero con la transmutación del individuo primero, con la transformación del individuo. Y he leído algunos textos de alquimistas que son pura, ¿cómo diría yo? Pura meditación divina, Señor, sobre Dios. Y en un momento dado la ciencia se separó de la alquimia. No sé por qué, pero sé que eso fue... O sea, algunos de los grandes científicos que conocemos eran alquimistas. No sé si Newton o un poco antes había practicado la alquimia. Y esas buscaban la conversión, la transformación del individuo antes de transformar los metales. Eso era una labor. Y yo recuerdo que en mi juventud se hablaba de dos alquimistas. Hubo un retorno. Con el retorno de los brujos, Señor, que es un libro que usted tiene, se retorna a la alquimia, se intenta retornar a la alquimia, a recordar a los alquimistas. Y ahí se hablaba de dos alquimistas de cuyo nombre no puedo acordarme. Pero uno ya era, me parece que era Tilleral de Chardin o algo así, y no recuerdo el otro, pero que escribieron las moradas filosofales, el misterio de las catedrales, libros así, Señor, que eran puros. Pero después, la pura carrera de la ciencia se separó de aquello.
se separó de Dios y ya simplemente buscaban sin ellos. El retorno de los brujos, el brujo, el hermano de la sabiduría. Sí, Señor. Todos estos hablan de la ciencia. Y Señor, además, a Galileo Galilei y a muchos de ellos que buscaban la ciencia a través de la identificación con la palabra de Dios, Señor, los quemaron, los consideraron brujos y los quemaron. Sobre todo el tercero, Recuerdo cómo quemaron a Miguel de Servet, que ese no lo quemó la Iglesia Católica, sino los protestantes, Señor, que fue el que descubrió. tercer papa que quemó Ah, sí, ya. a 7. ¿Cómo era eso? Sí. Y usted siempre lo nombra y ahora no me recuerdo. Otro dato curioso, por ejemplo, es, y basado en la ciencia, las operaciones que hacían los antiguos, que drenaban los cerebros, pero con una precisión tan exacta, y que usaban métodos que hasta hoy no lo han encontrado, y más bien se han encontrado momias con perforaciones en los cráneos de tal manera milimétrica que nadie puede explicarse de qué manera hacían las operaciones. Y eso es digno de connotar también, ¿no? Y de resaltar, porque era tan avanzada la ciencia que hoy por hoy, bueno, todo se hace a través del láser, pero en aquel entonces se supone que no había láser ni todos los instrumentos quirúrgicos de moda que están ahora, pero sin embargo la gente antigua hacía operaciones a cielo abierto, no había dolores en los pacientes y ellos operaban tranquilamente. O sea, algo realmente curioso, ¿no? De la ciencia de aquel entonces. Sí, pastor, sobre todo los egipcios. Sí. Fueron los que más avanzaron en ello. Y recuerdo, Señor, no sé si era en el libro Sinué el egipcio, que era un médico, con toda su vida, que hablaba de las operaciones de ese tipo, también las cataratas, Señor. Sí, Operaban de cataratas. los operaba y le sacaba a la niña del ojo y se la restauraba los ojos. Y hablaban de algo que me sorprendió de siempre, Señor. Había unos personajes, no recuerdo cómo le llamaban, algo así como hemostáticos o algo así, que los traían y no salía, estando yo cerca la sangre no salía, se quedaba Sí. la sangre. Sí, no sangraban. Sí, Señor. ¿Cómo es? Ese es un camino diferente para la ciencia, Señor? Increíble, pero cierto, ¿no? Manolo cita a los egipcios, jefe, ¿no? Pero en la cultura azteca acá, los chamanes eran los encargados de sanar al Inca y a toda la familia y tenían casi el mismo estilo, el mismo método. Sí, Señor. Sí, los chamanes fueron fabulosos. Cómo operaban, cómo sacaban. Era increíble cómo restauraban los ojos. Sí, Señor. Y ahí, Señor, va una teoría que leí, Señor, respecto a los egipcios y respecto a los judíos, que los judíos se llevaron todo el conocimiento de Egipto, Señor. Y por eso los perseguían, porque habían sido los que en ellos habían derivado las cosas especiales, como la casa de los muertos, toda la ciencia, y sobre todo en Moisés, al principio de su vida, aprendió mucho. Y hablaba el Señor sobre eso, sobre que los judíos se fueron causa de la decadencia de Egipto, del conocimiento de Egipto, porque les pasaban a ellos todo el trabajo. Eso lo he leído en algún lado. Apoyándose a aquel teórico,
apoyándose en versículos de la Biblia, como el de cuando Moisés bajó y se encontró adorando a un ídolo de oro, lo molió y les hizo comer el oro a los israelitas, que está, vamos, a los judíos, está en la Biblia, en el Éxodo. Pero, bueno, usted citaba algo que mucha gente por ahí fuera ha hablado, científicos o buscadores de ovnis y demás, ha hablado del profeta que vio máquinas con muchos ojos, que vio a Dios con muchos ojos y con las vestiduras de ahora. ¿Qué profeta era el que me estaba usted hablando hace un momento? Ezequiel. Las visiones de Ezequiel. Han habido interpretaciones de ellas por todos los lados. Y sobre todo por la gente que formaba parte de los avanzados del estudio de los UFOs, de los ovnis, de las civilizaciones anteriores, de la aparición de extraterrestres. Le han dado una interpretación extraña a las visiones de Ezequiel. ¿O extraña? Cuando en Babilonia, jefe, cuando en Babilonia estaban Daniel, Abner, Sadrach y Abednego, los príncipes israelitas, ¿no?, cautivos, era lo que dice Manolo, lo cautivaban a ellos para traer, porque eran mentes conspicuas, la de los judíos. Entonces los traía, recuerdo por ejemplo a Nehemías, a José, que todos parece que después los tomaron cautivos nuevamente por la capacidad que los judíos tenían, ¿no? Y Daniel, por ejemplo, del rey Nabucodonosor, era su asesor personal para la guerra, para todo, y cada profeta también estaban, digamos, a las órdenes de todos los reyes, y no iban a la guerra, sino consultaban con los profetas, y los profetas tenían la última palabra porque eran la voz de Dios. Entonces, Elías, por ejemplo, profetizó los 7 años de las vacas gordas, de las vacas flacas, y todo aquello, todo, o sea, no eran cualquier cosa. Los jóvenes hebreos que habían descubierto cómo el fuego no los quemaba. Ellos caminaban, hablaban, conversaban dentro del fuego, y Daniel igual. Los leones. Señor, y eso es verdad, nunca lo había visto así, pero efectivamente el pueblo de Dios, Israel, era escogido para transmitir conocimiento, para preguntarle cosas. Claro, como predicadores nosotros podemos usar y ser respaldados por ese pasaje bíblico, pero ellos en el fuego y con cuerpo. Gloria a Dios. Claro, como predicadores, pero la cosa era que ellos pasaron por el fuego. Estar allí, Señor. Con sus cuerpos de carne. Muchos nos han enseñado también, jefe, con respecto a Daniel, y pareciera que Daniel tenía tal dominio que cuando le echaron al pozo de los leones no le hicieron nada, ¿verdad? Claro, era el poder de Dios respaldándolo, pero el hombre era un superhombre que tampoco las bestias le causaron daño. No sé si se hizo invisible, no sé, lo dominó, no fue con fuerza, pero cuando el rey fue a llamarlo al otro día, Daniel, vive mi Dios, vive Jehová, vive mi Dios, aquí estoy vivo.
Y el hombre respondió del pozo de los leones, sanito y vivo. O sea, gente súper especial. Qué poder que tenía en la mente. Sí, ¿no? Eso lo hemos visto aquí también, Señor, con los leones de la mano. Pero, Estamos lejos de llegar a eso nosotros. pero si revisamos, Señor, siempre porque llamaban a los judíos, a los profetas, para pedir consejo. Y cosas como esa seguridad de Daniel y de Moisés diciéndole, ¿cuándo quieres que se vayan las...? O sea, pídeme cuándo y cómo, qué quieres que te haga y cuándo. Hemos hablado de Josué, Señor, deteniendo el sol y la luna. Toda esa trayectoria del pueblo judío y de sus profetas debió marcar a los pueblos de alrededor, a los imperios de alrededor. En cuanto a buscar... Daniel tenía el poder de trasladarse de un lugar a otro. Ahora recién los científicos están incursionando. Gloria a Dios. Algo también, jefe, y lo asocio, no sé hasta qué punto, pero por ejemplo, Gedeón, cuando él quiso probar a Dios, ¿no es cierto?, en el cuero de oveja, que todo estuviera seco alrededor y solo el cuero mojado, y después todo alrededor el rocío de la noche y el cuero seco. Entonces él sabía algo de alquimia, tal como Manolo decía, y quiso, no sé si probar o poner condiciones, pero algo sabía él. Cuando está mojada la tierra por la lluvia, cuando está seco, él lo hacía a su gusto. El placer de él era incursionar en el comportamiento De la lluvia, de la materia. Claro. Señor. Del agua, Señor. Jefe, porque a mí me da la impresión viendo eso, que él sabía y dominaba eso. Bueno, si tú eres Dios, hace lo que yo hago también. Entonces lo condicionó o lo probó a que hiciera lo que él hacía, tal vez. ¿No es cierto? Estamos lejos de llegar a los talones de... Creo que él le pidió dos imposibles para él. Para él aquello eran dos imposibles, se los pidió, pero porque él sabía hasta dónde llegaba. O sea, no era Pero gracias, Señor, porque efectivamente, mirándolo desde el punto de vista del exterior, los judíos tenían un don, una capacidad. No, claro. Y los predicadores de lo espiritual tienen ahí el respaldo bíblico que da miedo, pero la cosa es que la vivió. Las obras, Señor, la realidad, la vivencia real de la palabra, Señor. Eso ellos la vivieron. Aleluya. Esa es otra cosa, ¿no? Hablaba con los ángeles como hablamos nosotros, así, tranquilo. Sí. No se le movía ni un pelo. Sí, Señor. Era su habitué, parece, ¿no? Sí, pues. Qué bárbaro. Qué tremendo, ¿no? Recién ahora están incursionando algunos que se habla con ángeles. Él hablaba como amigo. Era algo normal para él. Pero el mismo Jesús, cuando estaba apretado, le dijo, huyamos. No, le dijo, tranquilo, si yo quisiera, y le hizo mostrar las 12 legiones de ángeles que estaban a favor de él, ¿verdad? Otros no lo veían, pero él estaba seguro de quién lo estaba respaldando. Qué cosa tremenda, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Nosotros no tenemos ni para empezar. Esa cualidad, Señor, que tenían los profetas, ese conocimiento de Dios y de las cosas
de Dios, como ver Eliseo también miró por la montaña y dijo, son más los que tenemos nosotros que los que están enfrente. Y así era, claro, eran connotados la gente de alrededor, los reinos de alrededor decían, oye, mejor que tengamos un judío aquí de nuestra mano que tenerlo enfrente, un profeta. Por eso los tenían. Porque ellos sabían el poder que manejaban los profetas, ¿no? No lo desconocían. Pero era Dios ahí, pues. Era Dios, sí, Señor. Sí, Señor. Pero, o sea, al menos los gobernantes sabían que iban de la mano de Dios, Señor. Cuando se acercó al horno, digo, veo a cuatro y uno de ellos vestido como un hijo de Dios. Esas cosas no se pierden, no se olvidan, se van transmitiendo. Por tanto, el pueblo judío era bien, parece que era bien. ¿Cómo llegar a ellos? Pues el tema es llegar a ellos. ¿Qué hacer? No. Se me vuelvo loco ya. Tremendo. Es llegar a ese nivel de vivencia de la realidad, Señor. Y eso es además... Porque Dios no ha cambiado. Sí. Amén. Somos nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Y es el paso necesario para la manifestación de los hijos de Dios, Señor. Estar a la altura de vivir esa palabra. En realidad, la palabra nos deja muy chiquitos a nosotros. En principio, no tenemos idea cómo se logra eso. Sí. Orando, ayunando. ¿Qué hay que hacer para llegar a esto? Sí, Señor. Eso. Yo creo, Señor, que usted nos ha dado una clave maravillosa que es orar, leer y hablar. Porque entiendo, Señor, que la tercera premisa, Señor, hablar la palabra, es hablar la palabra que se cumpla, es hablarla entre todos, dirigirla y que sea creída y que sea cumplida, Señor. No es simplemente hablarla, sino hablarla con perfección ya, Señor, en un nivel. Habla la palabra, di la palabra, en definitiva, Señor. Gracias por esas tres fortalezas, Señor, que nos ha dado. Pero, pastor, y por lo que hemos hablado esta mañana de civilizaciones anteriores, de cosas que van apareciendo y que sorprenden, Dios estuvo ahí también, estaba ya ahí. Cualquier otra civilización ha conocido a Dios, Señor. Gloria a Dios. Ahora, jefe, nosotros estamos inmersos en el nuevo ciclo de la manifestación de los hijos de Dios. Todas estas cosas que realmente asombran, han asombrado y por eso han quedado en la Biblia, tienen que revivirse, reedituarse, están al alcance nuestra, digamos. ¿Y por qué esa grieta de lo que pasó y de lo que ahora
falta fe, o son procesos que tienen que venir, o son circunstancias, o se manifiesta en otra manera, otro estilo, otra forma. Señor, el salto hacia la pérdida de todas esas cosas se produce después de Salomón. Uno de los descendientes de Salomón, no sé si su hijo o después, se olvida de Dios. Empieza a tener un comportamiento soberbio, arrogante y se pierde la palabra, el nombre de Dios se pierden los instrumentos sagrados, Señor. Se pierde el arca de la alianza, Señor, y se pierden las cosas. Sí, pues, No es que Dios se haya alejado del hombre, el hombre se alejó de Dios. cierto. Esa impresión tengo, Señor. Tantas cosas que hay, ¿no, jefe? Veíamos también programas en la radio de los faraones negros, que casi nadie le dio la debida importancia, pero que sin embargo existieron. Y uno de los reyes negros fue en busca de Jesús cuando éste estaba naciendo. No eran príncipes, no eran cualquiera, eran reyes, eran reyes. Y un rey en aquel entonces andaba con una serie, su séquito de seguridad, de gente que andaba al servicio de ellos. Sabios. Los reyes eran sabios. Sí, Señor. Sí, Señor. Realmente hay cosas que solo la historia. Nos dejan calladitos a nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor, pero es sintomático, Señor, que cuando nace el maestro, el que sería el maestro de Nazaret, Señor, ya el pueblo judío no, salvo los pastores que reciben las noticias de los ángeles, Señor, los que fueron a ver fueron 3 reyes sabios. No, el pueblo judío, hebreo que hubiera allí, no, más allá de los pastores que fueron a ofrendar, Señor, los cercanos. Pero el pueblo ya, es más, el rey que tenía ese pueblo ordenó matar a todos los niños para acallar las profecías, Señor. Cierto. Ya estaban desechados, Señor. No podía ser, fue. Si ellos sacrificaron su plata, sus títulos, su posición, todo lo que tenían. Para venir, Señor. No digo los reyes, digo el pueblo judío. Estaba ya. El pueblo estaba preparándose. El pueblo judío en aquel entonces, cuando nació Jesús, estaba invadido por los romanos. Era Herodes el que... Pero los judíos, que el más que el menos, el más ignorante, sabía que vendría algo especial y que haría cosas que nunca se habían visto. Ellos sabían. Sí, Señor. No se esperaba nada. Quizás, Señor, su situación política, invadidos con un rey que le, como dice aquí, lamía los calcetines a los romanos, no sé cuál es la expresión que dicen aquí. Pues estaban esperando a un rey guerrero pero no es eso lo que tenía que venir. Habían perdido la referencia de la palabra, Señor. Sí. Esperaban un rey guerrero y eso los confundió.
y no esperaban a un sabio capaz de enfrentarse a los sumos sacerdotes, a los doctores de la iglesia y dejarlos en evidencia. Tampoco esperaban eso. Y sin embargo, Señor, había parte de los judíos como los esenios que estaban en otro sitio esperando algo. Los esenios esperaban a un hombre poderoso que moviera un dedo y derrotaba a un ejército. Y cuando Jesús movió la mano y derrotó al ejército egipcio, ellos lo proclamaron el hombre que esperaban. Todavía, por lo que he leído, con el permiso del pueblo judío, todavía hay, no sé si líneas de creencia, líneas de pensamiento en los judíos, unas más cercanas y otras más lejanas, Señor. Claro, cuando el hombre de la Biblia tomó la vara y con la vara paró el río y comenzó a hacer pucha, todos lo proclamaron y gritaron alabanzas que llegó, y llegó Jesús y con una palabra lo cayó. Jefe, esa visión distorsionada de los religiosos de aquella época esperaban a Jesús, es como ahora que todos los religiosos dicen que la segunda venida también vendría él, pastorearía el león con la oveja, andaría entre nubes. Esa visión distorsionada de ahora es la misma visión distorsionada que tenían los judíos cuando vino Jesús. Porque Estamos más ignorantes que en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús esperaban a un hombre y ahora esperan a un cordero que va a dominar a un león, y un león que va a ser como un cordero, y la cantidad de cosas raras que predican los pastores y gritan y ayunan y oran. Estamos más ignorantes que en el tiempo de Jesús. Sí, Señor. Y eso hace recordar al joven, bueno, al judío que fue, ¿cómo puedo entrar yo a la vida eterna? Tienes que hacer esto, todo lo hago. Ellos eran bien creyentes los judíos, Señor, bien implicados. Bien creyente, bien fiel. El joven era fiel, se había criado en la iglesia, nunca había sido mundano, pero le faltaba algo, el alma ansiaba algo. Sí, Señor. Y el Señor lo miró. Y yo siempre digo y me emociona, Jesús lo miró con amor y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces, no puedes ver el reino de Dios. Sí. Oh, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay que estar, Señor, bien sólidamente ubicados en la fe, y aún así tienes que nacer de nuevo. Sí, Señor. Sí, Señor. Años en la iglesia, tenía 20 años en la iglesia. ¿Para qué?
Dijeron, levántate y anda. Gracias, Señor. 20 años viendo a los que entran, a los que salen, a los que se descarrían, a los que fallan. Para eso estás 20 años en la iglesia, para criticar a los hermanos, para murmurar de los pastores. Oh Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Dios. Sí, Señor. Señor. Señor, que no nos acomodemos nosotros a esa situación, Señor. Que nuestras almas giren hacia el camino que nos marca, Señor. Que no nos quedemos detenidos. Oh Señor. Que nada nos pueda detener, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Jefe, me da la impresión de que en este último tiempo los predestinados tienen ventaja sobre los religiosos de aquella época, ¿no es cierto? Porque los predestinados era para manifestarse en el tiempo del fin, no en la época de Jesús, Sí, pues. ¿no es cierto? Pero estamos más desorejados. Mm. Sí, Señor, pero el predestinado tiene esas 4 condiciones que cumple, Señor, que reconocerá a Dios cuando le hable. Lo reconocerá, Señor. Y eso es y eso no pudieron hacerlo los judíos cuando vino. Estaban demasiado... Pero el muchacho, el religioso ese que se acercó al maestro, sí, porque parece que fue con reverencia, fue con respeto, hasta él le dijo, yo he guardado todo, y resulta que ante tu palabra soy nada, soy nadie. Y como dice usted, jefe, con qué amor lo habrá mirado el maestro. Si no naces de nuevo, no pasa nada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y como dice bien Manolo, bueno, por eso digo la ventaja del predestinado en el tiempo del fin, ellos oirían, creerían, seguirían para llegar a amar. Y la obediencia, pastor. Obvio, sí, sí. En el caso, jefe, de este muchacho, de este hombre de allá, del ejemplo este que se ha citado, ¿cuántos habrían también de la misma manera, verdad? Porque después, cuando Jesús murió, recién ellos tuvieron, digamos, como el salvoconducto para ser salvos, siempre y cuando creyeran en él. Sí. No era fácil tampoco, ¿no? Gracias, Señor. ¿Usted cuántos años lleva en la iglesia? 8, 10, 20, 30 años. ¿Para qué? ¿Qué ha ganado? ¿Qué tiene? No, es que... Y el no es que... Es el argumento que el diablo ha puesto en el corazón de la gente. Sí, Señor. Estaba nomás, jefe, pensando cuánta gente ha reclamado. Yo era pastor, yo era obrero, yo era encargado y ahora
bueno, se le abrió la puerta, se le dio la posibilidad, la opción nuevamente, pero ahí están. O sea que no es cuestión de que Dios le haya cerrado la puerta, le haya dado una patada, salir de acá. Se le abrió la puerta, se le dio la opción, pero parece que ellos no tienen la fe suficiente, necesaria, o para aferrarse a la palabra, para cumplirla, porque como acaba usted de decir, ¿cuánta gente está en la iglesia y lleva años ahí orbitando en la nada? Porque hasta ahora, pese a los años que viven, o pese a los años en la iglesia, ni siquiera en lo material han sido prosperados y bendecidos. Los antiguos, cómo lograron trasladarse de un lugar a otro, andar por el aire, andar por las aguas, abrir el mar, abrir el río, parar al río. Sí, Señor. Nosotros no tenemos eso. Sí, El Señor. sol y la luna, Señor. Y parar el sol y la luna. Por la gloria de mi madre. Jefe, sin, digamos, excluyendo a Jesús, pero el libro de los Hechos relata lo que ni siquiera los apóstoles, sino que los creyentes de la iglesia primitiva hacían también en base a la fe cuando el evangelio fue expandido, ¿verdad? Y eran creyentes, no eran los apóstoles, no eran los diáconos que se hicieron en aquel entonces o los ungieron. No, eran los creyentes. El libro de los Hechos relata eso. Oh Dios, Pablo nos cuenta cómo y Domine. Señor. Voy a Roma. Señor, yo vengo de allí, están matando a los discípulos. Yo voy para allá. Y fue, y le soltaron un león porque el cuento era que Dios hacía que el león se portara como un gato. Se lo comió el león. Gracias. Le soltaron el león y claro, lo encaró porque conocía la historia. Uno que cree en Dios va a humillar al león. Gloria a Dios. Todos los 30,000 lo vieron los romanos comérselo al profeta, al discípulo de Jesús, se lo comió el león. Gracias, Señor. Oh Señor, quien en nuestros días, en este tiempo, acaricia a un león, el león se le porta como un gato. Vaya a verlo usted. Solo hay uno, Señor. Solo hay uno. Ay, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. En las epístolas del apóstol Pablo, él también relata, jefe, y da a entender ahí los prodigios y milagros que no hacía él, sino que discípulos de él y otros hermanos de la iglesia donde claro, los hermanos en común, era común que tuvieran esos milagros. Sí. ¿Qué cambiaría, Señor? ¿Cuál sería la causa de que todo cambiara y se convirtieran en iglesias inactivas? Señor. 120 se llenaron del fuego de Dios. Sí, ¿Dónde estamos nosotros?
y fueron tirando pañuelos, Señor, y donde caía un pañuelo era sano el que lo recibía, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero, Señor, parece que tenían una unidad perfecta, Señor. ¿Qué es lo que tendrían? ¿Qué es lo que harían? ¿Cómo vivirían? Oh Señor. Un hermano cualquiera fue trasladado de una ciudad a otra. Sí, Señor. Se subió al carro de un virrey, eso le costaba la vida y lo convirtió. Sí, Señor. Es cierto, Señor. Oh Dios. Hablamos, Señor, de un eunuco, pero eran los válidos de los reyes. El que más poder tenía un válido era el que, o sea, un eunuco era el que más poder tenía. Así, todavía, Señor, hace poco tiempo, entre los turcos en el mundo musulmán, Nosotros que tenemos ganas, deseos, oraciones, llanto, pero nada más. Señor, gracias por este culto porque nos hace ver que tenemos que redoblar más de una vez nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer la palabra con su guianza, Señor. Yo lo tengo que conseguir, Señor. Todas las noches te lloro, Dios, porque lo quiero conseguir. Gloria a Dios. Andaban hasta 3 semanas caminando por ir a ver al siervo de Dios. Aquí ni en taxi llegan. ¿Y qué nivel, Gloria a qué Dios. nivel tendremos que alcanzar para que los que mandan reconozcan? ¿Tenemos que hablar con este hombre o tenemos que tener cuidado con este siervo de Dios? ¿Qué nivel tenemos que alcanzar? Como tenían aquel pueblo judío, los profetas y los líderes. En el tiempo de Jesús, una pareja le mintió al discípulo y las mató ahí simplemente con el dedo. Oh Dios,
Y aquí le mienten, le engañan, le falsean, son infieles, son desleales. No pasa nada. Eso trataba de entender, Señor. El pueblo, los cristianos, perseguidos, por cierto, en aquella época, estaban tan unidos que se notaba cuando alguien se salía y no convenía que la gente se saliera. Por eso no convenía la armonía, el equilibrio que tenían entre ellos. Por eso mataron a los que se salieron. Cierto. Hay muchas cosas que hemos perdido y que tenemos que recuperar. Sí, Señor, yo tengo que recuperar lo que dice la Biblia. Sí, sí. Gracias, Padre. Jefe, pero creo que vamos por buen camino, ¿no es cierto? Un poquito atrasado, pero no se ha detenido tampoco Cristo la Respuesta, nosotros, su mensaje, el cuerpo de Cristo la Respuesta no se ha detenido. A lo mejor no se ha avanzado todo lo rápido que se debería haber avanzado, pero que no se ha detenido tampoco, ¿verdad? No se ha detenido. Hay dos cosas que tienen que ser realidad en estos días. La palabra de Dios. La palabra es eterna, no falla, no flaquea, no. Es la palabra del Dios Todopoderoso. Y la Biblia. La Biblia es la verdad de Dios. Gloria a Dios. Esas dos verdades tienen que volver en estos días. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces, jefe, esa responsabilidad la tenemos que asumir nosotros. Por lo menos yo, para no cargar a ninguno de ustedes. No, nosotros vamos atrás de usted, así que creo que también nos atinge, jefe. Necesitamos, Señor, ser su apoyo, identificarnos, Señor. Yo lloro todas las noches, Señor. Quiero verlo realizado. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Convertida en verdad la escritura. Sí. Su espíritu es el que le da vida a estas letras, jefe, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dice Sí, la escritura, Señor. ¿verdad? Sí, Señor. Usted dice eso, entonces en nosotros cobra vida la realidad de esa palabra, o no está en nosotros hacer vida la realidad de esa palabra con Sí, su espíritu, Señor. con su espíritu. Sí. Yo soy el espíritu que vivificará la Biblia. Sí, Señor. Amén. Señor, sí, Señor. Sí, amén, amén. Amén, amén. Sí, Señor. Amén, amén.
A eso se refería Pablo, Señor, en Romanos, donde dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Sí, Señor. Como un loco yo le digo al Señor, quiero ver la tumba vacía, Señor. Gloria a Dios. Señor, amén, amén. Aleluya. Oh, bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, amén. Señor, qué maravilla. Empecemos hablando de lo que empecemos hablando, llegamos aquí, Señor, a la realidad de la palabra, del Espíritu, Señor. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Qué bendición no hay. Convergemos en esto, ¿no? Sí, Señor. El punto de encuentro, cualquier conversación, cualquier pensamiento, es el imán suyo, jefe, que nos atrae, ¿no? Qué glorioso. Sí, Señor, sí. Amén, amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Oh, Señor. Recordando su mensaje, poder vivificador, Señor. Cuando fueron a ver la tumba, la encontraron vacía. Y el ángel le dijo, ¿a quién buscan? Al que ustedes buscan ya no está aquí, Señor. Oh, bendito Dios. Y su mensaje dice, se fue para Sudamérica. Yo sé dónde está. Aleluya. Sí, Señor. Palabra, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. A mí me tiene enfermo el espíritu, quiero llegar. Gloria a Dios. Alabado Dios. Tras tus pisadas, Señor. Sí, Señor. Permítame decir, llegaremos con usted, jefe. Sí, Señor. Sí. Amén. Gloria a Dios. Señor. Señor, amén. Oh, lo Aleluya. Oh, Dios. Estremeceremos el mundo, hermano. Amén, amén. alabado Dios. Señor. Gloria a Dios. Alabado Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Óyeme, Señor, ahora. Manda a los enfermos. Oh, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, Dios. Gloria a Dios. Me ha hecho recordar, Señor. Tengo un mensaje, una petición del hermano de Cojata. Del hermano Adolfo de Cojata, Señor. Hablamos hace tiempo que quería su hija entrar en la policía.
y fueron a Lima a presentarse. Le leo, señor. La semana pasada fuimos a Lima y no alcanzó la talla, que era 1,64, lo que pedía la policía, señor. Y ella mide 1,38, su hija. Entonces la eliminaron y nos enviaron a Cojata, pero ahora bajó la talla para postular a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Ha bajado la talla. Pero se necesita dinero para que siga dando los exámenes. Y le pido favor de hablármelo al señor, hermano José Luis. Pido ayuda para que la niña... Ya, él va a tener la plata y va a ser policía también. Gloria a Dios, sí, señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque no hay nada imposible. Sí, Gloria a Dios. el primo de él va a proveerle el dinero y Dios va a hacer el resto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por este día, porque ha sido unos programas bien amenos y bien estrujacocos, Señor. Pero, como he dicho, nos han llevado al único sitio que podemos llegar, a sus plantas, Señor, y reconociendo que ellos, que el pueblo de aquel tiempo tenía un nivel todavía superior al nuestro, Señor. Que tenemos que seguir avanzando, Señor. Que un familiar le provea el dinero, la carcajada se escuchó hasta aquí, porque son miserables, pero Dios va a mover. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El resto lo va a hacer Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Jefe, se acaba de ir el abogado que usted oró por él acá en Buenos Aires. ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Así que le mando un abrazo y cariño grande. Un saludo. Recién se acaba de ir. No tiene tiempo ni para tomarse un vaso con agua de ese día que usted lo bendijo. Dice, no tengo tiempo para nada. Gloria a Dios. Así es mi Dios. Así es mi Dios. Tenemos un abogado que nos defiende. Gracias. Sí, sí. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jefe, el apóstol Pablo habla de los rudimentos del Evangelio y dentro de los rudimentos del Evangelio él numera resurrección de muertos, hablar en lenguas, imposición de manos. Y si nosotros tomamos eso literalmente, porque eso hacían Y todos los... empezamos a tener los rudimentos.
Pero vamos para allá, hombre. Gloria a Dios. Amén. Sí, Dijiste, llegaremos juntos. Amén. Aleluya. Sí, Señor, amén. amén, amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me había olvidado yo que llevé ahí en el norte a una leona de la oreja. Me había olvidado y ahora me acordé. Sí, Señor. Dios va a tener que seguir haciendo milagros. Sí, Señor. Sí, Señor. Llevó a una leona de la oreja, Señor, y otra vino a sentarse a sus pies, Señor. Amén. Otra vino a mis pies, sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Me necesitan en el 29 y en toda la brecha, Todo San Julián, Señor. en San Julián. Voy a ir para allá. Sí, Señor. ¿Por qué no? Amén. Sí, Señor. Amén, amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Oh Dios. Gracias, Padre mío. Oh Señor. Bendito Dios. Oh Señor. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor. Jefe, usted nos ha venido repitiendo que este tiempo es de creer, solo de creer. Solo de creer porque viene una ola de milagros. Sí, Señor. Milagros inconcebibles. Entonces yo creo, jefe, que nosotros tenemos que descartar cualquier cosa y abocarnos solo a creer, ¿verdad? Crea solamente y verá. Gloria a Sí, Dios. Señor. Sí, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Porque hoy día, Señor, con estos cultos se ha estrechado el embudo que decía su hijo. Se ha Gloria. estrechado el camino delgadito para pasar. Y miremos lo que miremos, terminamos, Señor, aquí a sus plantas, Señor, Amén. pidiendo su gracia, Señor, Oh, para Dios. seguir caminando, para seguir perfeccionando, Señor, para seguir viviendo Sí, más Señor. con la palabra, Señor. Nos va llevando al poder vivificador de este espíritu de verdad Sí, Señor. que ha venido a nuestras vidas Gloria a Dios. y nos está llevando a vivir la palabra. Sí, Señor. Oh Señor, danos gracias, Señor, Sí, Señor. para poder seguirte, Señor, más de tu espíritu. Jefe, usted nos contaba que en una de sus travesías tuvo que cruzar de un cerro al otro, creo, por un caminito de piedra así, y allá la profundidad a ambos lados, ¿verdad? Y había que concentrarse de tal manera que no había que resbalarse ni tropezar, porque si no era muerte segura.
lo asocio con lo que acaba usted de decir, jefe. Hay que creer sí o sí, porque si no crees te vas a caer, te vas a desviar. Es creyendo para alcanzar a llegar al otro lado donde están los beneficios de los milagros, de los prodigios, de las bendiciones que usted tiene preparado, ¿no? Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Amén, amén. Con razón usted, Señor, nos dice y nos insiste, siga mis pisadas. Oh, Dios. Porque si damos una pisada fuera de esa delgada línea, podemos deslizarnos, Señor. Sí, Oh, bendito Dios. Y eso también está en el mensaje. sí, Señor. Oh, bendito Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, jefe, porque si estamos aquí todavía significa que vamos tras sus pisadas, ¿no? Denos capacidad, denos fuerza para no Vamos juntos. desviarnos. Vamos juntos, Gloria a hermano. Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Oh, bendito Dios. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh, gracias. Me hizo recordar, Señor, ese mensaje. ¿Cuál es la atracción? En la parte final habla acerca de Moisés, Señor. Cuando estaba ya a orillas del mar, el desierto a ambos lados y detrás el ejército de los egipcios. Y le da la orden, Dios, dile al pueblo que marche. Oh, Señor. Eso está haciendo usted con nosotros ahora, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sigan mis pisadas, marche. Amén. Vamos más adelante. Sí, Señor. Dios. Amén, amén. Quizá aunque no tengamos la visión, Señor, de lo que viene más adelante, como dice el himno, con mi Dios andaré seguro. Afírmate en mi palabra. Sería lo. Con mi Dios andaré seguro. Sí, Señor. Amén, amén. Señor. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tema de hoy tan múltiple que nos ha traído aquí, Señor. Y como dicen mucho su hijo, el pastor Jordán, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Señor, y cada día más conocemos a nuestro Dios y cada vez tenemos más seguro y más claro cuál es la posición en la que tenemos que estar, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Sí, Señor. Gracias, Señor. ¿Quién hay que escribió algo? Dice, no, puro, solamente alabanzas, gratitud. Dice Flora Quispe de Tiquina. Sí, amén, amén. Y Neche Arequipa, sí, Señor, gracias, Padre bueno. Y así repiten otra Sí. vez, Señor. Van saliendo, Señor. Ahí el hermano Nelson Quiñones acaba de compartir, Señor, un extracto del mensaje. Reunión de aniversario de los 33 años. Segunda parte, párrafo 102, 103. Dice, Señor, déjame anhelar de tal manera ser instrumento en tus manos que no tenga ningún sonido propio. Gloria a Dios. Déjame anhelar tan ardientemente vivir en armonía contigo que no haya ni una cosa, ni del grosor de un hilo que me impida la comunión contigo. Permíteme que por más pequeñas que sean las cosas que me separarán de ti, las pueda barrer en esta hora. Sí, Señor. Santa Cruz, domingo 22 de septiembre del 2002. Gloria a Dios. Hago mía esa oración, Señor, y supongo que todos, Señor. Amén, Sí. amén. Este muchacho va a ser usado por Dios Gloria a para Dios. sanar enfermos. Sí, Señor, amén. Está enfermo ahora, pero Señor. se va a levantar y va a sanar enfermos a montones. Gloria a Dios. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La mamá de él, la hermana Aide, va a tener plata como anheló siempre. Así que guárdese los 3 pesitos porque Dios va a comenzar a bendecirla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí. Bendito Dios. Y a la Ruth, déjela tranquila, la Ruth. Va a pegarse la última borrachera y se va a convertir. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por preocuparse de nuestras vidas, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y contestar cada petición, Señor, que llega, Señor. Gracias. Carla, lo que tienes en el corazón, el Señor te va a ayudar. Vas a triunfar. Y yo contigo. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por responder los anhelos del corazón, Señor. Gloria a Sí. Dios. Gloria a Dios. Loado sea el Señor. Y terminamos, Señor. Pastor, Eh. Señor, tiene una invitación ahora.
usted, Señor. A los chacos. Uy, ¿a qué hora era? A las 4. A las 4, Señor. Está en horario. Pero es que el culto es primero, Señor. ¿Ah? Es que el culto es primero. Por eso, Por eso no le dijimos nada. Ya, vámonos para allá entonces. Bueno, gracias, Señor, por la gracias, bendición. Pastor Jordán. Entonces, jefe, ¿qué tal si le pido que despida el culto con la última oración de esta tarde? ¿Puede ser? Puede ser. Por favor. Ya vamos a orar. Padre nuestro, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que nos escuches esta oración. A todos los hermanos y hermanas conectadas al culto, bendícelos y págales con respuesta a sus clamores, a sus oraciones. Señor, dales lo que te piden. Te ruego, en el nombre del Señor, reciban lo que han pedido. Gloria a Dios. Con la autoridad de la palabra, reciban todo lo que clamaron pidiéndole al Señor en oración. En el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, jefe, por las bendiciones de este día. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Manolo, también a los hermanos los que trabajan tras de cámara para que cada transmisión llegue en perfectas condiciones, tanto en audio como en video. Nuestro reconocimiento y nuestra gratitud para ustedes, hermanos, a nuestro hospedador también, 144 y más han estado conectados en esta tarde. Muchas gracias a todos los que han estado interactuando a través del chat, al profe Osvaldo Corina, a mi hermana Beatriz Mamani Osco ahí en San Miguel de Huachi, a la ballena,